Cómo me volví un dios, por Britton R.T. No era listo cuando había nacido. De hecho, era un lisiado y un simplón. No podía caminar, así que me arrastraba por el suelo del bosque, nunca desviándome de la presencia de mi madre. En esa época sentía que ella nunca se preocupó mucho por mis parientes y por mí, la mayor parte del tiempo dejando que nos arregláramos por nuestra cuenta, pero ahora me doy cuenta que ella mantuvo un ojo vigilante sobre nosotros. Era fría, distante y tonta como yo, pero sabía detectar animales grandes y otras amenazas potenciales para mis hermanos, hermanas, y lentamente me di cuenta de cómo alimentarnos. Parece cruel en retrospectiva y muchos de mis parientes murieron jóvenes. La vida era dura, arrastrándome en la suciedad del suelo del bosque, tratando cualquier cosa remotamente comestible como un banquete para ser apreciado. Al crecer lentamente, ella eventualmente desapareció, dejándonos a mí y dos de mis hermanos restantes solos a una edad muy temprana. Ambos perecieron poco tiempo después. Pero de alguna forma conseguí sobrevivir contra toda probabilidad, arrastrándome en el lodo y luchando contra mi discapacidad, encontrando comida y refugio donde sea que pudiera. Lentamente aprendí cómo usar mis discapacidades a mi favor, tendiendo emboscadas y trampas como pequeños juegos. Pero era aún fundamentalmente un idiota, y no importaba cuán listo creyera que fuese en ese entonces, el fracaso era común y la vida continuaba siendo difícil. Sobrevivir en la jungla siendo mentalmente discapacitado y minusválido fue mayormente un factor de pura suerte, aunque en esa época creía que era bastante hábil. Nunca me quedaba en un lugar por mucho tiempo y me movía muy lento, pero con cuidado. Mi dieta consistía en cualquier cosa que pudiera encontrar que fuera comestible, mayormente pequeños animales que podía atrapar, pero podía quedar hambriento por largos periodos de tiempo. Eventualmente me topé con una pequeña corriente, con una cueva todavía más pequeña cerca. La hice mi hogar por un tiempo. No era mucho, pero estaba bien escondida y me proveía cierto sentido de seguridad. Me solía arrastrar fuera a la corriente y disfrutar a veces del cálido sol tropical, tomando siestas bajo los árboles y comiendo tan a menudo como me fuera posible. Esos eran mis simples placeres en la vida en ese entonces. Los depredadores eran siempre una amenaza y siendo lisiado, correr no era una opción. Así que aprendí a esconderme. Aprendí a leer mi ambiente. Aprendí cuándo hacer ruido y cuándo quedarme en silencio. Y, contra toda probabilidad, de alguna forma sobreviví. Una vez más en retrospectiva, confundí mi suerte con astucia. Y eso hubiera sido mi vida entera, hasta que me muriera de hambre o finalmente me quedara sin suerte. Pero ahí es donde mi historia realmente empieza, donde debería haber terminado. Estaba arrastrándome por el suelo del bosque buscando algo, cualquier cosa para comer. Habían pasado muchos días y tenía un hambre furiosa. Todo lo que sabía hacer era renguear, trepar y arrastrarme por la jungla, buscando restos o pequeños animales que pudiera emboscar en el suelo. Había pasado a través de un pequeño arbusto cuando lo vi. El jaguar estaba abajo en el suelo, en posición de saltar. Cualquier otro día yo podría haberme vuelto su comida ahí entonces, pero estaba enfocado en algo más. Permanecí absolutamente quieto, incluso apenas respirando, esperando no llamar su atención. Se agachó más todavía, claramente preparándose para golpear, sus ojos enfocados como solo los ojos de un cazador pueden enfocar. Me atreví a dar una rápida mirada a su objetivo, y lo que vi fue el ave más inusual, gigante,
y peligrosa en su propia ley, brillante y colorida y casi del tamaño del jaguar. Era un arco iris de plumas, con una corona de plumaje en su cabeza. Por supuesto que al momento no me di cuenta de lo inusual que esta criatura era. Todo lo que sabía era que este jaguar iba a intentar derribar al gigante aviario en cualquier momento. Y lo hizo. Lo intentó, por lo menos. El ave levantó vuelo al momento que el jaguar saltó y surcó sobre las copas de los árboles, el gato persiguiendo. Permanecí quieto por un momento para ver si regresaban, pero eventualmente salí al pequeño claro. No había mucho de interés, así que me contorné por la pequeña colina donde el pájaro había descansado, solo para encontrar al llegar arriba que era de hecho un nido gigante de pájaro. Y, para mi deleite, descansando adentro estaban 3 huevos grandes de color inusual. Por supuesto los comí todos ahí y luego me arrastré de vuelta a mi lugar acostumbrado de descanso. Dormir con el estómago lleno siempre era una recompensa en sí misma. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. En los próximos días empecé a notar cosas de las cuales no había sido consciente antes. Pequeñas cosas al principio, observaciones de mi entorno que no había notado antes. El mundo se volvió un poco más colorido que antes, las formas un poco más definidas. Fui capaz de prestar atención a más cosas al mismo tiempo. Cuando los días se volvieron semanas, empecé a darme cuenta que podía hacer planes que fueran un poco más sofisticados que solo esperar en silencio por alguna cosa que me encontrara para poder agarrarla o buscar restos yaciendo alrededor. Empecé a diseñar trampas inteligentes, utilizando rocas y otras características de mi ambiente para ayudarme a capturar mi comida, eligiendo mis posiciones de descanso en lugares donde los arbustos y hojas pudieran asegurarme que oiría a los depredadores en el suelo. Aún era un lisiado, pero me estaba volviendo más inteligente. También empecé a volverme más grande, mucho más grande. Había sido un enano desnutrido durante la mayor parte de mi vida, pero en el periodo de varios meses me había vuelto un verdadero gigante. Bien alimentado y ahora con casi 1,80 m, todo músculo. Todavía tenía que arrastrarme, pero podía hacerlo con una velocidad y energía que nunca había conocido. Me sentí optimista y eufórico, pero todavía no tenía idea de lo que me aguardaba. Mientras los meses se volvían años, yo fui capaz de caminar por primera vez en mi vida. Pocos depredadores podían estar de pie ante mí ahora, ya que llegaba casi a los 3,5 metros. Un titán del bosque, con una fuerza a la par, paseaba descuidadamente por los árboles, comiendo lo que deseara, cuando deseara, donde deseara. Construí mi primera casa con piedras y árboles caídos. Era el rey de la jungla. Y trepé mi primer árbol. Nunca lo olvidaré. Cientos de metros arriba en las copas de los bosques, finalmente alcancé la luz del sol en la cima del árbol más alto que pude encontrar y miré sobre mi dominio. Verdor infinito tan lejos como el ojo pudiera ver en todas las direcciones. Un patio de juegos que una vez había amenazado con consumirme, pero que ahora era mío para explorar libremente. Y eso hice. Empecé a viajar más. Descubrí ríos, cataratas, arboledas, enormes sistemas de cuevas y hoyos gigantes y lagos, tantos tipos nuevos de animales y plantas que nunca había visto, ranas y aves, gatos y arañas, animales que comían plantas y plantas que comían animales. Con el tiempo tomé un amor especial en ver a los monos de los árboles, ya que eran los únicos otros animales que parecían expresar una inteligencia como la mía.
por lo que cuando encontré a uno pequeño que había sido herido, cuidadosamente lo tomé y lo llevé conmigo. Lo cuidé hasta que volvió a estar sano, lo alimenté, gané su confianza y se volvió mi pequeño compañero. No había nombres en ese entonces, pero ninguno era necesario. Por primera vez en mi vida sentí amor genuino por esta única criatura específica, mi primer amigo. Debía tener mucho cuidado, ya que mi crecimiento nunca parecía cesar. Por mi memoria y estimaciones, podría haber tenido casi 9 metros de altura en ese entonces, y este pequeño mono era apenas una mosca en comparación. Pero la alegría que me daba al viajar juntos, al juntar diminutas frutas para mí, al dormir pacíficamente a mi lado, me hicieron darme cuenta lo solitario que había sido en todas esas décadas, vagando por los bosques solo, siempre mirando nada más, pero nunca sintiéndome solo un observador. Cuando murió finalmente, de forma pacífica por su edad avanzada, yo estuve por supuesto con el corazón roto. Sabía que iba a pasar. Había visto cómo lentamente él se debilitaba y deterioraba. Mientras yo parecía desafiar los años y continuar creciendo, el tiempo cambiaba el mundo a mi alrededor. Los paisajes lentamente cambiaron, los ríos se alteraron, los animales iban y venían. Después de que muriera, me retiré a una fase más observacional de mi vida de nuevo, mayormente vagando por el bosque y entregándome las vistas y sonidos a mi alrededor. No sé cuánto pasé así antes que me encontraran otros monos, pero estos eran incluso más como yo. Eran extremadamente inteligentes. Hacían ruidos entre ellos en forma rápida y consistente. Usaban herramientas como yo, incluso más inteligentes que las que había diseñado. Y por supuesto, estaban aterrorizados de mí. Yo era un gigante, imponiéndome sobre ellos, alcanzando casi la altura de los árboles. Mayormente los dejaba solos, pero a veces iba y los vigilaba. Construían extrañas casas hechas de palos y hojas, no muy diferentes de la que había construido con rocas antes de perder la necesidad de algo así. Incluso parecían ser capaces de blandir fuego y encendían la noche en formas que solo había visto en el trueno de un cielo enojado. Al pasar el tiempo, más y más de ellos venían a visitarme y lentamente gané su confianza, aunque su precaución y miedo nunca pasaron del todo. Aprendí con el tiempo lo que sus ruidos significaban y con algo de esfuerzo de mi parte nos pudimos comunicar bastante bien. Ellos a menudo venían a mí y me hacían preguntas sobre el área, buenas tierras de cacería, fuentes de agua, lugares para hacer una nueva aldea. Después de todo había estado casi en todas partes. Un día algunos de ellos empezaron a dejar extraños grabados en piedra cerca de donde dormía. Le pregunté a uno de ellos sobre los artefactos, un joven que había venido solicitando mi ayuda para remover un poderoso árbol que amenazaba con caer sobre su cabaña. Él me contó que eran dejadas como ofrendas para que pudiera bendecirlos con buena fortuna. Él me contó cómo sus vidas eran duras y cortas, y entonces me contó que un Dios como yo podría seguramente hacer sus vidas mejores. Esa fue la primera vez que encontré el concepto de un Dios. Había tomado aprecio a estos pequeños, así que había estado asistiéndolos con mi conocimiento cuando preguntaban por él. Pero él estaba en lo cierto. Podía hacer más, mucho más. Recuerdo la mirada de terror en muchas caras de la gente pequeña al elevarme sobre su aldea. Quizá estaban esperando algún tipo de ira por un engaño percibido, no puedo saberlo. Pero rápidamente dejé en claro que estaba ahí para ayudar, removiendo el árbol ofensivo y poniéndolo donde no pudiera hacer daño. Nuestra relación se expandió rápidamente en los siguientes años, y ellos
diseñaron grandes e inteligentes proyectos que tomaban ventaja de mi tamaño y fuerza relativa. En esos años logramos en días lo que les hubiera tomado décadas por cuenta propia de haber sido posible. Incluso reemplazamos las chozas de las aldeas con una estructura colectiva más resistente, piedras apiladas tan alto que empequeñecían los árboles a su alrededor. La pila gigante de rocas fue cuidadosamente amontonada para dejar espacio donde vivir. Una especie de tosca pirámide, me daría cuenta más tarde. Las cosas continuaron bien por un tiempo y tomé un rol muy activo en las vidas de mis nuevos amigos. Me recordaba a mi viejo amigo mono de hace tanto tiempo, aunque esta vez eran muchos y podía hablarles y compartir mis pensamientos y sentimientos. Era una época estimulante para mí y logramos mucho. Cavamos trincheras para permitir que el agua alcanzara áreas donde pudieran cultivar cosechas. Estudiamos las estrellas juntos y especulamos sobre los misterios del bosque y el mundo. Vi amigos nacer, envejecer, morir, solo para que nuevos amigos aparecieran. Luego de muchos años más, el número de amigos creció y creció y creció. Eventualmente había tantos que empezaron a pelear entre ellos por lo que parecía ser el tesoro infinito del bosque. Sus ruidos cambiaron y ya no podía entenderlos a todos, solo a los que permanecieron cerca. Empezaron a pedirme ayuda o bendiciones para cazar a otras personas, luchar contra otras aldeas. Siempre me negué. El punto crítico llegó cuando la aldea a la que ayudaba intentó sacrificar a una niña joven en mi nombre para ganar apoyo en una incursión venidera. Había intentado tolerarlos y entenderlos, pero su mezquindad había hervido y yo estaba exacerbado. Había demasiadas personas, demasiadas aldeas, demasiados conflictos, demasiada tristeza. Me sentía como si estuviera arrastrándome por el barro de nuevo, un tonto lisiado, inseguro de qué hacer o a dónde ir, y con pocos medios para lograr algo. Me di cuenta en el momento que pusieron a esa pequeña niña en el altar que había olvidado lo que significaba ser desamparado. Así que acepté su sacrificio. Tomé a la niña, dejé la aldea y nunca regresé. Fui tan lejos como pude de ese lugar e hice todo lo que pude para cuidar de esa pequeña niña. Ella era pequeña y estaba asustada al principio, pero confió en mí con el tiempo. Viajamos al sur hasta que alcanzamos un gran precipicio con una cascada, lejos de la gente pequeña. Viajamos al sur hasta que alcanzamos un gran precipicio con una cascada, lejos de la gente pequeña. Le construí una casa de piedras encima del precipicio, justo al lado de la cascada, con una vista espectacular de los árboles abajo. Ni siquiera pensé en preguntarle su nombre hasta que ella tomó la iniciativa de decírmelo mucho después. Los nombres no significan nada en el bosque, pero de un largo tiempo. Ella creció y una vez más la gente pequeña nos descubrió. Una vez más vinieron y pidieron mi consejo al principio, y una vez más sus pedidos se volverían más y más demandantes. Desconfiado de la gente pequeña ahora, a menudo me retiraría o me negaría a hablar con ellos. A menudo ni siquiera podía entender más sus ruidos. Pero Sagniet a menudo se hacía cargo y me representaba cuando el peso de todo se volvió demasiado. Ella incluso se pondría plumas en su cabeza como yo para ganar confianza y estatus de los visitantes, para que ellos eventualmente entendieran que yo confiaba en ella. Después de un tiempo, se volvió esperable que era ella la que hablarías cuando vinieras a mí. Lo que estaba bien para mí, ni una vez me representó mal. Los dos éramos niños de una suerte similar,
abandonados por el destino y entonces confiados con algo especial que podíamos usar para ayudar a los demás. Y sabía que ella era digna de confianza. Lentamente llegué a entender que ella era buena en lo que hacía. La vi arreglar divisiones, forjar alianzas y eventualmente incluso terminar una guerra. Yo era una simple persona de bosque, pero ella era una política y sabía cómo usar mi nombre y poder para cambiar a la gente pequeña, para hacerlas mejores. La amé, incluso más de lo que amé a ese pequeño mono. Ella era amable, gentil, pero inteligente e inflexible. Ella me enseñó cosas de las que nunca había escuchado, cosas que había aprendido de nuestros visitantes. No teníamos necesidades, así que el conocimiento era pagado por conocimiento. Formas de lo que luego descubriría que eran aritmética, astronomía, filosofía y más lentamente llegaron pieza a pieza. Me dio una nueva ventana al mundo a mi alrededor, una a la que nunca le había dado su debida consideración, a pesar de ser más antiguo que muchos de los árboles. Siempre me había asombrado que estas pequeñas personas fueran tan creativas e inteligentes. Y ahí estaba ella. Ella era la que me había inspirado para poner mi fe en ellos de nuevo. Empecé a tomar un rol más activo de nuevo, pero estando la mayoría del tiempo atorado en un lugar, estudié y filosofé e intenté volverme útil para las pequeñas personas en las formas que pudiera. Sorbía el conocimiento y lo ofrecía a cualquiera que preguntara. Era demasiado grande para moverme libremente por los bosques ahora sin hacer desastres, pero la gente pequeña parecía más que feliz de venir a mí. Sagniet incluso me dio un nombre, y mientras que la gente pequeña me había llamado muchas cosas antes, este fue el primero que tomé en mi corazón. Y en esos años, mi corazón creció casi tan rápido como yo. Cuando ella murió, yo quedé una vez más con el corazón roto. Fue un accidente trágico. De casi 46 metros ahora, era tan masivo que era difícil incluso moverme por los bosques sin derribar todo en mi camino. Tendía a permanecer en el mismo lugar cerca de la cima de la catarata como resultado, y pasaba la mayoría de mi tiempo durmiendo o mirando a la vasta y hermosa jungla, enmarcada por las montañas cientos de kilómetros detrás de ella. No sé por qué ella vino tan cerca a mí cuando estaba durmiendo esa noche, o qué crueldad del destino me hizo girar, pero cuando desperté, descubrí que accidentalmente la había aplastado hasta la muerte. Apenas podía reconocerla. Había visto a la gente pequeña llorar antes, pero esa fue la primera vez que verdaderamente lloré. Ni siquiera me había dado cuenta que era capaz de eso. Me retiré más profundo en el bosque después de eso, evitando todo. Todos eran tan pequeños y yo era tan peligrosamente grande. Solo quería esconderme en una cueva y nunca volver a salir. Pero incluso encontrar una caverna así de grande ahora parecía casi imposible. Como era tan a menudo el caso en mi vida, no supe cuánto tiempo pasó. Probablemente eras. Pero eventualmente la gente pequeña me encontró de nuevo, como siempre lo hacían. Pero esta vez fue diferente. Recordaban mi nombre, me trajeron comida y regalos. Una vez más pidieron mi conocimiento y mi ayuda para salvar y mejorar sus vidas. Disfruté su compañía a pesar de mi desconfianza, apatía y depresión. Pero eventualmente me pidieron que fuera con ellos a su ciudad, y luego de mucha deliberación, finalmente accedí. Lo que encontré cuando llegué ahí fue un paisaje drásticamente transformado, la destrucción masiva del bosque, reemplazada por tierras de granjas, y una gran ciudad hecha de piedra apilada.
como la que había hecho hace tanto tiempo, pero mucho más refinada y masiva. Y el número de pequeñas personas era incontable. La devastación del bosque era tan grande que incluso yo no podía ver los árboles del otro lado de la ciudad. Solo me quedé ahí, imponiéndome sobre todo, y sentí el horror formar olas en mí, de mi cabeza a mis pies. Sentí como si de alguna forma todo eso fuera mi culpa. Debí saber que esto pasaría. No debí haber ayudado nunca a la gente pequeña, ya que eran tan listos que el bosque mismo se había convertido en su presa. O quizá debí haberlos ayudado más, enseñado a ser representantes del bosque, no destructores de él. Inmediatamente me fui sin decir una palabra por el camino que vine. Ellos me siguieron y gritaron mi nombre por un tiempo antes de rendirse eventualmente y regresar a su desolación de hogar. Fui más al sur, mucho más lejos al sur. Soñé sobre esa ave de hace tanto tiempo. ¿Sería la última de su tipo? ¿Qué destrucción había traído en ella o sobre su especie al comer sus huevos? No era lo bastante inteligente para tener esos pensamientos en ese entonces cuando lo hice, pero ahora estaban siempre ahí en mi mente. Cuán fácil es destruir algo hermoso por pura ignorancia. Finalmente encontré una nueva cueva, mi cueva, lo bastante grande para encajar cómodamente, y dormí. Como siempre, no sé por cuánto tiempo. Era seguramente. Y una vez más, fui despertado por la gente pequeña. No habían cambiado mucho para mi percepción, pero sus ruidos eran nuevos. Me tomó algo de tiempo llegar a entenderlos, pero una vez que lo hice, me dijeron cómo eran las cosas. Un imperio, dijeron, más grande que cualquiera antes, y ciudades de piedra que alimentaban y albergaban vastos números de gente pequeña. Apenas podía imaginar cómo tantos de ellos podían sobrevivir de los frutos del bosque. Pero me dijeron que ya no necesitaban al bosque. Afirmaban haber domado la naturaleza. Recuerdo en un punto preguntarle a uno de sus supuestos hombres sabios qué había sucedido a la vieja gente pequeña que yo había visto una vez hacer la misma cosa. Él me dijo que sus ciudades habían sido abandonadas hace mucho y que se habían retirado al bosque. Esto me dio algo de esperanza y creí que con el tiempo ellos también regresarían al bosque, pero no le dije mis pensamientos, simplemente lo mandé lejos. Más y más de ellos me abrumaron y antes de saberlo estaban levantando monumentos alrededor de mi cueva, destruyendo árboles y asesinando animales en el proceso. Traté de alejarlos, pero siempre regresaban eventualmente. Los eché en un ataque de ira, una noche después de años de tranquilo e ininterrumpido sueño. Fui más al sur. Eventualmente encontré otro hogar, uno de muchos en mis viajes, pero era apropiado. Profundo, oscuro y escondido en las entrañas de un hoyo. Nadie excepto yo podría llegar tan profundo en la tierra, así que finalmente estaría a salvo para descansar. No más gente pequeña, no más tristeza. Pero esta vez fue a un tipo de ruido diferente. Ruidos chirriantes, zumbones, desgarradores, ruidos extraños y el sonido de fuego y ceniza. No supe cuánto tiempo había pasado, pero al despertar en lo profundo de mi cámara oculta, supe que algo había cambiado. Estos no eran los ruidos del bosque o incluso los ruidos de la gente pequeña. Tenía que investigar. Cuando me asomé fuera de mi cueva, me erguí y miré sobre los árboles para ver humo llenando el aire y enormes franjas de bosque completamente quemadas hasta el suelo. Fui para ver qué estaba sucediendo.
y observé a la gente pequeña quemando y talando y destrozando los árboles con extrañas herramientas que nunca había visto, herramientas ruidosas, herramientas violentas. Algunos de ellos me vieron, y no pasó mucho antes de que gritaran y huyeran en masa. No podía entender. No había cultivos aquí, ni ciudad. ¿Por qué estaban destruyendo el bosque, quemando al suelo incluso? Ni siquiera usaban la madera de los árboles como solían hacerlo. Caminé por la devastación y la vi estirarse aparentemente por siempre. En la distancia vi extraños edificios, muy diferentes de los de piedra y heno con los que estaba familiarizado, y vastos rebaños de inusuales animales que nunca había encontrado. El bosque se había vuelto pastizales en las manos de la gente pequeña. Mantuve guardia en el área durante unos años, asustando a quienes se atrevían a traspasar. Vagué y patrullé, destruyendo la infraestructura que la gente pequeña usaba para atacar el bosque donde fuera que lo encontrara. Cuidé de nunca lastimar a ninguno de ellos, y no fue difícil, ya que siempre huían en mi presencia. Sin embargo, me volví de corazón frío y sentí que la gente pequeña era una plaga, una enfermedad a la que había permitido echar pus. Una vez más, creí que esto era mi culpa, que era algo que pude haber prevenido. El tiempo siguió pasando, muchos soles, muchas estaciones, muchos años. Recuerdo un día haber visto una extraña ave volar sobre mi cabeza. Ahora sé que era un aeroplano, pero en ese momento me recordó al ave de cuando era solo un joven inválido. Gigante y majestuosa, hermosa. Intenté seguirla, pero era demasiado rápida y la vi desaparecer sobre las montañas. Recuerdo preguntarme qué nuevas tierras el ave descubriría ahí. Quizás tierras sin gente pequeña. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, no podía parar la destrucción. Siempre grupos pequeños, herramientas simples y un montón de fuego. No podía estar en todas partes al mismo tiempo. Sentí desesperación. El tiempo pasó, pero un hombre viejo me encontró un día y me habló en nuevos e inusuales ruidos. Al principio lo ignoré, pero él persistió y durmió cerca cada noche, negándose a ir. Él volvía cada día y me hacía los mismos ruidos. Parecía inofensivo y me sentí solo, así que en un capricho decidí permitirle quedarse por un rato. Así podría enseñarme los nuevos ruidos. Eventualmente pudimos hablar más claro. Él me dio su nombre, Fabio, y también había nacido en el bosque. Me dijo muchas extrañas, maravillosas y terribles cosas. Me contó cómo la tierra era usada ahora para criar ganado. Me contó que el ave plateada era de hecho una máquina creada por la gente pequeña. Me contó lo que sabía sobre ciencia, sobre historia, sobre la sociedad, que había naciones enteras de gente pequeña en todo el mundo, que la gente pequeña lo había conquistado todo. Llegué a sentir que él era como yo, ya que parecía triste por esto. Él dijo que no quedaba nadie que entendiera las viejas formas. Vivir en el jardín y tomar solo lo que necesitaras. Me contó que pocas personas creían en mí, que solo era una historia de miedo contada para asustar a los hijos de los colonizadores, o solo mitología contada en escuelas, que aquellos que afirmaban haberme visto eran recibidos con incredulidad. Y me dijo que él había visto de niño cuando había espantado a sus padres en el borde del bosque, y que había pasado su vida entera buscándome desde entonces. La gente pequeña estaba llena de sorpresas.
Lo recibí, y su bienvenida compañía y conocimiento me dieron calidez mientras continué escondiéndome en mi cueva. Me enseñó a jugar ajedrez, me contó historias maravillosas e incluso me trajo libros. Había visto los arañazos en piedra de hace tanto tiempo y sus significados, pero estos eran mucho más sofisticados. Aprendí a leer y deseé el conocimiento. Él volvía cada algunos meses y me traía más libros, fotografías e incluso una vez una película para mí que devoré codiciosamente. Los años pasaron casi en un instante y yo apenas dejé la cueva. Eventualmente me dijo que necesitaría enfrentar mis miedos y hacer algo sobre la gente pequeña que traspasaba, que se acercaba cada día. Pero sabía que él podía ver mi espíritu herido, y él era amable y me dejaba descansar, nunca presionándome. Él sabía que la gente pequeña había roto mi corazón, pero lo que está roto puede romperse de nuevo, y cuando finalmente falleció unos años después, encontré que estaba solo de nuevo, eterno, no como el árbol, sino como la misma piedra en la que habitaba. Sabía que todo a mi alrededor era efímero. Todo iba a cambiar y morir de todas formas, no importaba lo que hiciera. Así que dormí. No sé por cuánto tiempo. Pudieron haber sido eras. Eventualmente fui despertado de nuevo por los ruidos de la gente pequeña. Bueno, en este caso, específicamente por ustedes, por supuesto. Recuerdo haber pensado en ese momento que estaba medio tentado de tomarlos a todos y llevarlos al borde del bosque y decirles que nunca regresaran. Pero los observé a la distancia, sin intervenir para ver lo que hacían. Mi confianza en la gente pequeña era lo bastante baja en la actualidad, de modo que estaba preparado para aplastarlos incluso si hacían un paso incorrecto. Pero, para mi sorpresa, fueron totalmente respetuosos de sus alrededores. Luego de varias semanas de observarlos, los vi rescatar animales, estudiar las plantas, grabar información. Los vi explorar y apreciar la maravilla del bosque, justo como la gente pequeña de la antigüedad, justo como yo lo hice. Me di cuenta que ustedes eran los científicos de los que el viejo hombre me había hablado, que estaban aquí para aprender, no para destruir. Así que fue entonces cuando decidí hacerme conocer. Sabía que estarían aterrorizados, pero ya estaba acostumbrado a eso para este punto, y todavía recuerdo la mirada en sus caras la primera vez que me presenté. Pero cuando logré convencerlos de que era inofensivo, solo puedo asumir que su curiosidad científica innata los dominó. La misma curiosidad que me conduce. Creo que ustedes son como la otra gente pequeña que conocí una vez, amables, amorosos y bien intencionados. Y es por eso que les confío mi historia. Espero que sean capaces de compartirla y ayudarme, ya que a pesar de haber sido llamado un dios, soy tan indefenso como una serpiente bebé arrastrándose, lisiada en el barro del suelo del bosque. Apagué la grabadora en ese punto y miré a la imponente serpiente emplumada, inconmensurablemente grande. Le dije que esa era la última cosa que necesitaba y que regresaría para volver a verlo tan pronto como pudiera. Él asintió comprendiendo, pero vi la pena en sus ojos mientras lentamente volvíamos en los bosques, dejando la cueva que habíamos estado explorando por semanas antes. Mis colegas y yo habíamos esperado descubrir una inmensa red con especies probablemente sin catalogar. No habíamos esperado descubrir esta especie sin catalogar en particular. Mientras escribo este diario de su grabación, estamos poniendo un campamento a menos de un día de la pista de aterrizaje donde seremos recogidos. No sé si alguien me creerá, o si pensarán que photoshopeé nuestras fotos, pero el resto del equipo
está de acuerdo en que debemos proceder con cuidado para no traerle atención no deseada. Pero tengo que hacer algo. Todavía recuerdo las primeras palabras que me dijo después de todos esos primeros días de terror e incertidumbre, sin saber si habíamos descubierto a un monstruo, sin saber si íbamos a morir. Pero resultó ser cualquier cosa menos un monstruo. Nunca olvidaré lo que dijo la primera vez que nos habló. Los he estado observando. No teman, he estado aquí un largo tiempo. El mundo está cambiando y me estoy arrastrando en el lodo de nuevo. Una vez fui una pequeña serpiente del bosque, pero me fue dado el nombre Quetzalcóatl hace mucho tiempo por alguien a quien amé mucho. Ahora de nuevo, estoy tan indefenso como una pequeña serpiente. Los necesito. Cada día mi hogar se vuelve más pequeño y la gente pequeña crece. Cada año me debo esconder más y más profundo para evitar las aves brillantes y el humo hiriente. Puedo parecerles grande, pero soy solo una criatura sencilla arrastrándome en el barro. Por favor, ayúdenme a salvar mi hogar. Muchas gracias a Britton RT por dejarme leer y traducir su historia. Es una gran persona y si les interesa leer la historia original en inglés, les dejaré el link en la descripción. ¿Quieren ayudar a que haga más historias? Pueden hacerlo en Cafecito y ser mencionados en videos futuros o dando me gusta y comentando, que sigue siendo gratis. Muchas gracias por acompañarme siempre y si recién llegas al canal, bienvenido. Cuídense, así nos vemos en la próxima pesadilla. Soy su anfitrión, Freddy Satar.